recordarle esta noche especial que Dios escoge los tiempos, los años, con propósitos especiales. Y estoy seguro que este año Dios lo ha escogido para que usted y yo podamos ver la misericordia que Dios nos tiene. Y le quiero hablar de eso por unos minutos, porque hablar de la misericordia de Dios es hablar de algo que usted y yo conocemos. Es del trato, el cuidado, el amor y la ternura que Dios ha tenido con nosotros y nuestra familia. Nos ayudó en los tiempos más difíciles, nos perdonó cuando todos nos acusaban, y en medio de las batallas Él es el único que nos ha dado esperanza y ánimo para continuar. Yo quiero decirle esta noche que hay cosas valiosas. Yo le quiero mencionar 7 esta noche, rapidito, que usted y yo nunca debemos olvidar. Porque cuando las olvidamos, viene la tragedia sobre nuestra vida y nos ponemos en peligro de cometer las peores decisiones que se pueden tomar para nosotros y nuestra familia. El salmista las menciona en uno de los salmos que tal vez usted ha escuchado y le ha gustado bastante, el Salmo 103. Comienza diciendo: bendice alma mía Jehová y no olvides, porque Dios quiere que usted y yo recordemos cosas que son importantes. Recuerdo una madre que iba a ir al mercado, al tianguis, iba a tardar 5 minutos y tenía una vela encendida porque en su casa no había corriente eléctrica. Sus 2 niñitos estaban dormidos en la cama y ella dijo: voy en una carrera y regreso. Pero se le olvidó que la vela estaba encendida y con un poquito de viento la cortina se acercaba y se alejaba constantemente. Fue una fracción de segundo. Cuando la mamá regresa, escucha a los bomberos, ambulancias y ve llamas que se levantan. Lo trágico es cuando se da cuenta que su propia casa está ardiendo en llamas, con fuego, y se recuerda de sus hijos. Pero fue demasiado tarde. Ella los encuentra carbonizados y empieza a llorar como alguien desconsolado. Le dolía que había muerto, le dolía que había perdido su casa. Pero ¿sabe qué lo atormentaba más a esta mujer? Ella decía: ¿cómo pude olvidar que la vela estaba encendida y cerca de la cortina? Si ella no lo olvida, la apaga. Y hubiera ido y hubiera regresado y sus hijos estuvieran vivos. En la vida hay cosas que no las tienes que olvidar, y más si tienen relación con Dios y con las promesas que Él te ha dado. El salmista dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo primero, porque Dios quiere que tú te recuerdes cómo Dios te ha dado beneficios, no una vez, sino muchas veces. Cómo Dios a veces te ha abierto un manantial de aguas para que tú bebas cuando tienes sed, y ha hecho que puedas encontrar piedras para refugiarte cuando la tormenta es fuerte sobre tu vida y sobre tu familia. Pero eso no solo es lo importante. En el versículo 3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Eso no hay que olvidarlo, que hoy podemos tener paz con Dios porque Él nos perdonó. Y si tenemos algún conflicto, algún error que hayamos cometido, bien, esta noche podemos ser libres nuevamente, porque Dios nos perdona de todas nuestras iniquidades. Sigue diciendo el versículo 3, ¿lo quiere leer conmigo? El que sana todas tus dolencias. ¿Y sabe por qué ahí utiliza la palabra dolencias y no enfermedad? Porque la enfermedad está en el cuerpo, pero la dolencia abarca todo nuestro ser. Y a veces hay enfermedades que nos afectan el cuerpo, pero a veces hay dolores en nuestro corazón y en nuestra alma por tristeza, por sufrimiento, por soledad. Y la Biblia dice que Dios sana cualquiera de esas cosas para que tú y yo estemos bien. Dios hace cosas maravillosas.
no las deberíamos olvidar. Lo cuarto, Él rescata del hoyo tu vida. ¿Y sabe qué significa? Que Dios siempre te ha dado una nueva oportunidad. Que a veces cuando tú sentías que ya ibas al precipicio y todo se terminaba, la mano de Dios te ayudó y te dio una oportunidad. Tal vez así comenzó tu familia, así comenzó tu trabajo, así comenzó tu felicidad. Después de un tiempo donde tú pensaste, lo perdí todo. No deberíamos olvidar esas cosas. Lo quinto, Él es el que te corona de favores y misericordias. La palabra corona quiere decir que Él siempre tiene algo bueno que darte y te rodea, te circula, mira, desde el comienzo del año hasta el final, para que Él te pueda ayudar, Él te pueda amar y Él te pueda fortalecer. Qué bonito es Dios realmente con nosotros. Lo sexto, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira, Dios te ayuda en tu cuerpo, te hace recuperar fuerzas. ¿Te recuerdas cómo te acuestas cansado, pensando que lo diste todo? Y al día siguiente te levantas con ganas de trabajar otra vez, porque Dios te hace que te recuperes. Pero si te preguntara, ¿de cuántos problemas te has recuperado? ¿De cuántas batallas hoy gritas, Dios me sostuvo y me ayudó, pero fue difícil enfrentarlas? Termina diciendo, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Porque en la vida hay gente que no te va a tratar bien, hay personas que no te van a apreciar, y habrá alguien que no te va a jugar limpio, sino que te va a querer traicionar de alguna manera, y Dios lo está viendo. Lo maravilloso es que Él dice, yo te voy a proteger, yo te voy a defender y yo te voy a hacer justicia, aunque ni la autoridad, la policía o la ley esté de tu lado. ¡Qué maravilloso! No deberíamos olvidar ninguna de esas cosas. Pero ¿saben? Sin ánimo de sentirnos acusados, siempre las olvidamos. Por eso es que a veces usted ve gente a la que Dios bendijo, a la que Dios ayudó, a la que Dios sanó, pero se aleja de Dios y comete los errores que había dicho, nunca más los voy a cometer. Le cuento esta historia. Muchos años atrás había un predicador que ya falleció llamado G. Ávila. Él hacía campañas en diferentes países y se llenaban estadios. En una de esas actividades yo serví como un mujer, como un colaborador, y me pusieron cerca. Yo creo que está haciendo un poco de playback, hermano. Un poquito cerca de donde llegaban las personas para que él orara por ellas. Y dentro de la multitud que llegó un anciano que estaba enfermo de sus piernas. No podía caminar bien y tenía muletas. Yo lo conocía porque vivía cerca de mi casa. Cuando él empezó a orar, para mí fue impactante ver el milagro que ese hombre recibió. La pierna torcida se le enderezó. Mire, no podía caminar y caminó. Y terminó saltando, brincando y alabando a Dios. Mire, con lágrimas como que si fuera un niño. Todos los que estábamos ahí lo vimos. Fue un milagro que Dios hizo. Pero eso no fue lo dramático. 3 días después encontré a ese hombre, porque vivía cerca de mi casa, y lo encontré borracho, tirado en una acera. Y yo me puse a pensar, si 3 días antes Dios lo sanó, si 3 días antes Dios hizo un gran milagro en su cuerpo, ¿por qué 3 días después él se emborracha y se tira en la calle como que si Dios no hubiera hecho nada? Parecía que se le había olvidado el milagro que había recibido de Dios. Y probablemente eso le pasó. Es lo mismo que te sucede a ti y me sucede a mí.
Dios todos los días hace milagros y se nos olvida cuando llega un problema. Dios siempre nos ayuda, nos fortalece y nos protege. Y en medio de cualquier necesidad, el temor se apodera de nuestra mente porque se nos olvida. Hay tantas cosas que se nos olvidan, pero yo le quiero hablar de una esta noche, de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios sobre tu vida ha estado siempre. Y a veces no logramos entenderla, valorarla. Porque si tú y yo y todos los cristianos alrededor del mundo tuviéramos presentes la misericordia que Dios nos ha tenido, nos tiene, nuestro actuar fuera diferente, nuestra fe se mantuviera sólida y muchas de las cosas que hacemos no las haríamos porque siempre estaríamos agradecidos con un Dios que ha tenido de nosotros misericordia. Misericordia, si usted lo lee, no es que Dios te tenga lástima cuando tú sufres. Supera la compasión que tal vez una madre tiene por sus hijos. Cuando se habla de misericordia, se habla de las expresiones más tiernas que Dios muestra para ti a través de su cuidado. ¡Qué maravilloso! Cuando se habla de misericordia, se habla de la ternura, del cuidado que Dios tiene contigo todos los días, para que no te falte la comida, para que tengas sustento, para que estés protegido, para que estés contento. Y usted y yo nos sorprenderíamos de a cuánta gente cristiana se le olvida la misericordia que Dios ha tenido con ellos. Pero usted y yo podemos ser diferentes y no olvidar la misericordia que Dios siempre nos tiene. ¿Se anima a levantar su mano y decir conmigo: Dios tiene sobre nosotros su misericordia? Cuando traté de buscar, hermano, el significado de misericordia, encontré algunas cosas interesantes. Una de ellas, la misericordia de Dios se compara con las caricias que una mamá hace sobre su vientre cuando está embarazada. ¿Usted ha visto a alguien que está embarazada, a una dama? Hay momentitos en que se acaricia su vientre y el bebé se mueve, y a través de las caricias que la madre tiene, le está diciendo a ese bebé que se está formando adentro que está protegido, que está seguro, que tiene una madre dispuesta a ayudarlo, a protegerlo y a defenderlo. Pues yo tengo buenas noticias para usted. La misericordia que Dios te tiene son como esas caricias. Porque tú y yo en la vida somos como ese bebé que se está formando en un vientre. Juan dijo que no hemos llegado a ser lo que Dios ha dicho que vamos a hacer. Dios nos está formando como hijos de Dios. Y en medio de esa vida que tú tienes como hijo de Dios, hay muchas cosas que te pueden poner en peligro. Pero ahí aparece la mano de Dios sobre tu vida, mostrándote el amor que te tiene, acariciándote en medio de tus momentos más difíciles, para decirte: yo estoy contigo, yo te protejo, no importa lo que pase, estarás seguro. Misericordia de Dios. El significado de la palabra misericordia, si usted lo ve en la pantalla, es vientre donde se acaricia al feto que se está formando. Es como que si Dios te estuviera acariciando todos los días,
sabiendo que hay cosas que para ti son difíciles, otras son dolorosas y algunas parecen imposibles, y por eso necesitas sentir el amor y el cuidado de Dios. Qué maravilloso es Dios. Tiene misericordia de nosotros. ¿Sabe qué es lo interesante? Que la misericordia de Dios, dice la Biblia, no permite que su vida y mi vida sea destruida. Porque hay muchas cosas que nos hubieran destruido hasta el día de hoy. Un accidente, una tragedia, la maldad de cierta persona. Pero si tú te ves, estás vivo. Te sientes contento. Porque la misericordia de Dios te ha protegido. Dice Lamentaciones que la misericordia de Dios nunca decae. Y eso significa algo interesante. La palabra decaer significa que la misericordia que Dios te tiene nunca se debilita, siempre es intensa y fuerte, que no puede destruirse por nada ni por nadie, que Dios siempre tendrá de ti misericordia, que no deja de funcionar, que no importa lo que estés pasando, dígalo conmigo, Dios tiene de nosotros misericordia, jamás se agota y por último nunca se acaba. ¡Qué bonito! La misericordia te ha acompañado toda la vida. Pero ¿sabes qué es a veces lo curioso? Es que nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios tiene de nosotros misericordia. Y a veces por no ver la misericordia de Dios y no entenderla, nos confundimos. Uno cree que misericordia es que Dios te diga sí a todas tus oraciones. Y a veces tú y yo nos enojamos porque le pedimos algo a Dios y Dios no lo hace. Pero a veces no estamos viendo que hay momentos en la vida en los que Dios en una oración te dice que no, no porque no quiera darte ni no quiera ayudarte, sino porque Él tiene misericordia y sabe que si Él te concede lo que tú estás pidiendo, en lugar de ayudarte, te va a hacer daño. Te ama tanto que Él prefiere decirte no para cuidarte y protegerte. Y eso a veces uno no lo entiende, porque uno cree que si Dios le dice a uno que no es porque no le ama. Y si Dios a veces permite un problema, uno piensa que Dios a uno lo ha abandonado. Y señoras y señores, la misericordia de Dios trabaja sobre nuestra vida de maneras que a veces nosotros no las vemos y no las entendemos. Se lo voy a explicar, pero vea qué interesante. No se distraiga por el bebé, que Dios bendiga este maravilloso bebé. ¿Cómo se llama? Estrellita. Ah, bueno, mire qué maravilloso nombre. Usted póngame atención a mí. En la Biblia hay un versículo donde por primera vez aparece la palabra misericordia. Es curioso, no es Génesis 1:1, es Génesis 19, 15 y 16. Antes de ese versículo, usted se pone a buscar en la Biblia y no encuentra la palabra misericordia, no aparece, hasta que llega a Génesis 19, 16, ahí la encuentra, ahí la lee. Y uno podría pensar, antes de ese versículo, ¿no había misericordia en la Biblia? Y la respuesta es sí. La Biblia está llena de misericordia desde el primer versículo hasta el final. Pero a veces la palabra misericordia no se puede ver escrita, pero ahí está. Se lo voy a explicar. Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos confiesan su pecado, Dios no los destruye. Dios hace que se sacrifiquen ciertos animales que indicaban que iba a venir un Mesías para pagar el pecado de la
la humanidad. ¿Y sabe qué hace Dios? Toma las pieles de esos animales, y como Adán y Eva estaban desnudos y ellos sentían vergüenza, los cubre con esas pieles para que ellos estén refugiados. Analice ese versículo. ¿Es castigo o misericordia lo que Dios está haciendo con Adán y con Eva, aunque pecaron? Es misericordia. ¿Pero usted lee la palabra misericordia ahí? No, pero está presente la misericordia. Qué interesante entonces saber que a veces tú y yo creemos que misericordia es que Dios haga lo que tú crees que es misericordia contigo. A veces yo pienso, la misericordia de Dios es que me sane hoy. Pero a veces la misericordia de Dios no va a ser tu sanidad hoy, porque Dios tiene preparado el milagro para otro día, donde hay personas que necesitan ver ese milagro, pero esta noche esas personas no están aquí. Entonces, si Dios hiciera el milagro aquí, esas personas no alcanzarían a ver la misericordia que Dios tiene sobre ti, y tal vez no serían salvos, y 3 días después morirían sin Cristo en su corazón. Entonces Dios dice, la misericordia es que Dios no te sane hoy, pero que te sane un poco después, porque va a haber algo bueno que yo voy a hacer con tu sanidad. Pero uno no lo entiende. Hay momentos en la vida en los que uno dice, misericordia es que Dios me abre esta puerta de un trabajo. Yo conocí a una persona que por 3 años no tenía trabajo y era fiel en la iglesia. Mire, primero que venía, último que se iba, alababa a Dios, consagrado, orando, servicial con Dios por 3 años. Y él clamaba, Señor, dame un trabajo. Dios le dio el trabajo y nunca más volvió. La iglesia desapareció y él también. Ya no amó a Dios, ya no le sirvió, ya no lo adoró, ya no lo buscó. Mire, se hizo un impío, dedicado al alcohol, al cigarrillo y a la fiesta. Esa puerta de bendición que se le abrió, o ese trabajo, en lugar de ayudarlo, lo dañó. Misericordia es que a veces Dios no te abre una puerta porque Él sabe que te va a causar daño lo que va a venir después para ti. Que tal vez ese noviazgo no es el que Dios quiere para ti, porque te va a alejar de los caminos del Señor. Se lo voy a explicar con algo que yo pude ver. Me invitaron a almorzar en una ocasión un hombre de negocios que tiene muchas empresas, y estábamos comiendo en ese restaurante. Y cuando estábamos comiendo, entra una señora muy elegante y él me dice, a esa señora yo la conozco, la voy a saludar porque tengo mucho que agradecerle. Se levantó, la abrazó, la saludó, le dio la mano, mire, se despidió como que si fuera su mejor amiga. La señora se fue y él regresó y me dijo, a esa señora le debo mucho, porque Dios la usó para que yo pueda tener todas las empresas que tengo hasta el día de hoy. Y me contó la historia y yo se la cuento a usted. Él me dijo, tenía problemas económicos, no conseguía trabajo y me dieron el puesto de cobrar en un parqueo a los carros que salían. Le entregaban el ticket, él cobraba, mire, se levantaba la palanca, los carros salían, y el jefe el primer día del trabajo le dijo, el que no paga no sale. Y él, como quería su trabajo, necesitaba su trabajo, dijo, el que no paga no sale. Y toda la gente pagaba, pero iba a salir un carro lujoso con una mujer elegante. Y él le dijo, su ticket, lo perdí, levante eso y déjeme salir. Y él se acordó, el que no paga no sale.
Le dijo: Señor, usted no puede salir. Y empezó a hacer una pelea y un conflicto. Usted no sabe quién soy yo, no sabe que yo lo puedo despedir. Y él dijo: yo tengo órdenes de mi jefe. Lo que él no sabía, que su jefe era el esposo de esa mujer. Agarra el celular y le dice al esposo: ¿quién es este hombre que está trabajando? Me está ofendiendo, no me deja salir. Despídelo. Y el jefe lo despidió y él se quedó sin trabajo. Pasó meses desesperado y empezó a pedirle a Dios: Señor, yo necesito que tú me ayudes, que me des una idea, que me bendigas para que yo pueda proveer para mi familia. Y Dios le dio una idea. Y con esa idea él empezó a trabajar. Y la gente le empezó a comprar su producto. Y puso una tienda. Y vendía tanto que tuvo que poner otra tienda en otro lugar. Y así comenzaron sus empresas. Ahora tenía muchas y tenía mucho dinero. Pero ¿sabe quién era la mujer que hizo que a ese hombre lo despidiera? La misma que entró al restaurante. Y él reconoció que el que ella hubiera hecho que lo despidiera, en lugar de dañarlo, lo ayudó. Porque Dios usó eso para darle una idea y convertirlo en un empresario. Misericordia de Dios. A veces las cosas no salen bien. Y usted y yo nos confundimos porque no vemos que lo que está permitiendo Dios es por algo bueno. Porque tiene preparado algo mejor. Porque tiene una provisión más grande. Porque hay un milagro que ya está listo. Porque Dios sabe que si a veces las cosas en tu vida todas salen bien, eso te va a perjudicar en lo espiritual. Pero los seres humanos no lo vemos y no lo entendemos. Por eso es que las iglesias se llenan de quejas contra Dios. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no hiciste el milagro? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué esto y aquello? Y se nos olvida. Todo lo que Dios permite es por su misericordia. Y todo lo que hace es por su misericordia. Si Dios te da una bendición, es porque Él sabe que te va a servir. Y si Dios no permite algo bueno en tu vida, es porque Dios sabe que ahorita eso te puede dañar. Habrá un tiempo después donde tú lo puedas recibir. Misericordia. Los seres humanos necesitamos ver misericordia y entenderla. ¿Sabe? La vida sería más tranquila. Pablo lo entendió. Dijo: por mucho tiempo traté de ir a predicar a Bitinia, a Asia, pero el Espíritu Santo me lo impidió. ¿Por qué lo hizo? Por misericordia. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: hay que reprender al diablo, las puertas se están cerrando en la carne, no hay que dejar que nos robe la bendición. Porque no estábamos viendo lo que Pablo vio, que era la misericordia de Dios la que le estaba cerrando esas ciudades. Y una noche tuvo una visión donde vio a un varón de Macedonia que oraba y le decía: Pablo, pasa a nuestra ciudad y ayúdanos. Y si usted lee la Biblia, dice: y entonces entendí que Dios quería que yo fuera a predicar a esa ciudad. Y fue. Y ahí comenzó la primera iglesia en Macedonia. Miren, misericordia de Dios. Hay cosas que Dios te las da por misericordia y hay cosas que Dios no las permite en tu vida por misericordia. Si lo entendiéramos, estaríamos más tranquilos, más contentos y más felices de cómo Dios nos cuida y cómo Dios nos trata. Dígale a alguien, por favor: Dios tiene de ti misericordia. A veces te da las cosas y otras veces no te las da, pero Él siempre lo hace para amarte, para cuidarte y para que estés protegido. ¿Alguien le puede decir gloria al Señor esta noche? Pero vea qué interesante.
aparece la primera vez la palabra misericordia en la Biblia. Génesis 19:16. Y tiene relación con una familia. Porque las cosas de la familia, los hijos, el matrimonio, los padres, tenemos tantas necesidades que es ahí donde principalmente Dios nos muestra la misericordia que nos tiene. Lot vivía en una ciudad y había vivido muchos años ahí. Una noche, desde el más anciano hasta el más chico, se juntan porque dos visitantes llegan a la casa de Lot y los quieren violar. Qué importante, dígalo conmigo, qué importante es ver y entender la misericordia de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque si usted no ve y no entiende la misericordia de Dios en su vida, por qué Dios hace las cosas y por qué Dios no permite las cosas, usted está en peligro. Y el peligro es que podemos cometer las peores decisiones que nos dañen a nosotros y destruyan a nuestra familia. Se lo explico rápido. Ahí está el otro. La gente quiere botar la puerta y no puede. Él sabe y les dice: no hagan esa maldad. Yo tengo 2 hijas, son vírgenes, yo las voy a sacar y hagan con ellas lo que ustedes quieran. Él estaba dispuesto a entregar a sus hijas para que todo el pueblo las violara. Yo le pregunto a usted, si usted fuera papá o mamá, ¿usted entregaría a uno de sus hijos? Si se juntaran todos los de Catepec y llegaran a rodear su casa, usted saldría y le dijera: miren, no hagan daño, aquí están mis hijas, viólenlas si quieren, golpéenlas toda la noche. Lot sabía que las iban a golpear, las iban a humillar, las iban a violar, las iban a matar, las iban a descuartizar. Yo le pregunto, ¿qué padre sensato, sano, va a entregar a sus hijas para que les hagan eso? Yo sería el primero que le digo: yo no entrego a mi hija. Yo estaría dispuesto a luchar, a pelear y hasta morir para que a mi hija no le pase nada. Y de seguro usted igual. Pero ¿cómo un hombre puede tomar esas decisiones tan equivocadas, tan malas, de provocar la muerte de sus hijas y la destrucción de su familia? ¿Qué le estaba pasando a Lot? No estaba viendo, no estaba entendiendo la misericordia que Dios había puesto alrededor de él y de su familia. Por eso tomó una decisión equivocada. Y lo mismo le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. No ver la misericordia que Dios nos tiene nos hace cometer decisiones equivocadas. Como el hombre que abandona a su esposa y se va del hogar. Como la hija que huye con un muchacho, mire, que dice que la ama y solo lo que quiere es una pasión carnal. Y la gente a veces se entrega al pecado, a la maldad, a la violencia, al robo, porque no entiende y no puede ver la misericordia que Dios le tiene. Le voy a ir explicando. Dios tenía misericordia de Lot. ¿Cómo se lo puedo demostrar? Lot no vivió un día en Sodoma y Gomorra. El Nuevo Testamento dice que todos los días él se afligía al ver las cosas malas que en esa ciudad todos hacían. Imagínense, Lot vivió 1 año, 2 años, 5 años en la ciudad más perversa y nunca le pasó nada. Eso es misericordia de Dios. Hay gente que me dice: ¿dónde vas a ir a predicar? Y yo le digo: ahí por Ecatepec, por esta parte. ¿Y cómo te atreves a ir ahí? Me dicen.
vas a ir solo. Es que ahí está peligroso, ahí pasa esto, ahí hace lo otro. Y yo le soy honesto, a mí nunca me ha pasado nada. Y sé que no me pasará nada. Y yo hablo con usted y usted me dice, está peligroso, hermano, pero Dios me ha guardado, Dios me ha protegido, Dios me ha sostenido. ¿Sabe? La misericordia de Dios estaba en la vida de Lot y su familia. ¿Cuántos años viviendo en la peor ciudad? Y nunca le había pasado nada. Tal vez tú y yo no hemos visto eso. Sales a tu trabajo y hay gente que solo le mira la cara y tú dices, este es delincuente, este es narcotraficante, este es secuestrador, pero tú pasas en medio de ellos y nunca te ha pasado nada. Misericordia de Dios. Tienes a tus hijos y a tus hijas y nunca les ha pasado nada. Dígalo conmigo, misericordia de Dios. A veces se oyen pasos en el techo y resulta ser un gato que anda de enamorado. Y usted ha dormido tranquilo, ha crecido, sus hijos se han casado probablemente y no le ha pasado nada. ¿Qué ha sido? La misericordia de Dios. Lo segundo, ningún hombre se pudo meter a su casa. Querían botar la puerta, ninguno pudo. Hasta que él abrió, él salió, pero ningún enemigo entró. La Biblia nos menciona cómo tú y yo estamos protegidos. Señoras y señores, cerca de tu casa hay brujos, hay santeros, adoradores de la muerte, sicarios, gente perversa, que tal vez ni siquiera por dinero te matarían a ti o a cualquiera. Pero Dios te tiene protegido, te tiene guardado. Se cumple el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero el enemigo no te tocará, porque Dios es nuestra protección y nuestro refugio. Misericordia de Dios. Llegaron 2 visitantes y resultó ser que eran ángeles. Y eso es misericordia de Dios, porque Dios quiere decirte que Él tiene recursos para ayudarte. Un amigo, un hermano, un familiar, pero si es necesario, Dios va a enviar un ángel para proteger a ti y a tu familia. ¿Alguna vez usted lo ha visto? Tal vez sí, tal vez no. No es necesario, pero hay que saber que Dios nos tiene protegidos, porque siempre está su misericordia. Salieron de la ciudad, pero ¿sabe dónde aparece la palabra misericordia? En el versículo 16. Lot se estaba cansando, ya no podía avanzar, y los ángeles lo agarraron de las manos, agarraron a su esposa y agarraron a sus hijas. ¿Por qué lo hicieron? Léalo conmigo. Según la misericordia de Jehová para con él. ¡Qué maravilloso! Si Dios te tiene misericordia, hay muchas cosas que Él las está haciendo para proteger a tu familia, para ayudar a tus hijos, para que le salgan bien las cosas a tu esposo, y a veces ellos no se dan cuenta que todo es por la misericordia que Dios tiene contigo. Por eso hay que seguir buscando de Dios, consagrándose a Dios, porque lo más valioso que tenemos es la misericordia de Dios. Denle un abrazo a alguien y dígale, no perdamos, un abrazo a alguien, no perdamos la misericordia que Dios nos tiene. ¡Qué maravilloso! Quiero ir finalizando para que usted y yo hagamos una oración juntos. ¿Hasta dónde abarca la misericordia? Cuando en la Biblia dice en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin,
el primero y el último. Sigue diciendo algo más. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Hasta dónde abarca la misericordia? Jesús dijo, desde el principio, ¿hasta dónde? Hasta el final. Desde que naciste y aún antes, hasta el día que tú mueras. La misericordia de Dios siempre te acompañará. Le voy a contar algo. Cuando yo iba a nacer, yo pesaba mucho. Pesaba aproximadamente 13 libras, que podrían ser como 5 kilos y un poquito. Estaba en una posición invertida y no podía salir de mi mamá. Mi mamá y mi papá no quisieron ir al hospital, sino que contrataron a una mujer que era especialista, según ella, para ayudar en los partos. Pero cuando estaba la labor de parto en mi mamá, en casa, ella empezó a sangrar. Y la mujer, al ver toda esa hemorragia que bañaba de rojo la cama, se asustó y salió corriendo. Y dejó solo a mi mamá y a mi papá. Yo no podía nacer. Era demasiado grande para salir. Estaba de posición equivocada. Mis piernas saldrían, pero mi cabeza no. Y lo que iba a hacer más trágica el nacimiento era que el cordón umbilical lo traía enrollado en el cuello, de tal manera que yo al moverme me iba a estrangular e iba a nacer muerto. Yo le preguntaba a mi papá y a mi mamá, ¿cómo le hicieron? Porque mi papá no tiene conocimientos médicos, o no tenía. Y mi mamá pues estaba sufriendo en qué le iba a ayudar. Y dice que solo le clamaron a Dios y le dijeron que los ayudara. Y mi papá, él mismo me dice, no sé, no recuerdo lo que hice, cómo lo hice, pero lo que sí sé es que naciste y pudimos quitar el cordón umbilical para que pudiera respirar y no fallecí. ¿Sabe cuántos de nosotros hubiéramos muerto antes de nacer? Porque tal vez tu mamá tenía el peligro de un aborto, porque tal vez no te estabas formando bien dentro de su vientre materno y Dios te guardó. Ahí comenzó la misericordia. Cuando tú naciste y el médico dijo, Señor, no se preocupe, todo está bien. Misericordia de Dios. Y te ha acompañado cada día, desde chico, en la adolescencia, en la edad madura, hasta el día de hoy. Y Dios quiere que sepa que te seguirá acompañando en los años que vienen, sin importar lo que pase. Cuando lleguemos a ser muy ancianitos, si Dios lo permite, y tengamos que morir, si Dios lo permite, aún ahí tendremos la misericordia de Dios. Dice la Biblia que un rico murió, pero también murió un mendigo llamado Lázaro, que tenía temor de Dios. Y cuando Lázaro murió, Dios envió ángeles para que lo tomaran y lo llevaran al seno de Abraham, y él pudiera estar bien tranquilo en ese viaje de despedida y de graduación. Qué valiosa es tener la misericordia de Dios. Hasta nuestra muerte puede ser diferente. Hay muertes trágicas, dolorosas, que uno cuando se las cuentan dicen qué muerte tan horrible. Pero hay otras muertes donde uno se da cuenta que Dios intervino, que Dios estuvo
que a veces las personas, mire, murieron tranquilas, algunas sonriendo, otras adorando a Dios. Y recuerdo el caso de una, que toda la familia estaba llorando porque él agonizaba, y de repente dio un grito y les dijo: nadie llore. ¿No pueden ver el personaje que ha entrado? Las vestiduras blancas y la luz que desprende. Qué rostro tan bello, y me está llamando. No me detengan, yo no me quiero quedar. Es el tiempo de irme. Y dice: me está tomando de las manos. Estoy caminando con Él. Adiós a todos. Y en ese momento respira y falleció. Misericordia de Dios desde el principio hasta el final. Señoras y señores, que no se nos olvide que lo que hemos logrado en la vida no es por el trabajo y el esfuerzo, no es por los amigos y la inteligencia. Es que Dios ha tenido de nosotros misericordia, nos ha ayudado y nos ha protegido. Ya no se preocupe tanto. Dios te cuidará, Dios te ayudará, y aunque los días no sean buenos, Él nos mostrará su misericordia hasta el final. Entonces concluyo. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Lea por favor conmigo este versículo y finalizamos. Judas 1:21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Yo le apunté una palabrita ahí, prosdechomai. Esa palabra es griega, traduciendo esperando. Usted y yo tenemos que esperar que la misericordia de Dios se manifieste otra vez este año. Hay cambio de gobierno, pero usted no espere un nuevo presidente o una nueva presidenta. No importa cuál llegue. Usted y yo esperemos que Dios nos va a tener siguiendo, manteniendo y proveyendo su misericordia. Que va a haber comida para nuestros hijos, que va a haber protección en nuestra casa, que Dios nos va a dar fuerza, mire, para trabajar y hacer nuestros proyectos, y que no importa si tenemos problemas, ataques o peligros, Dios nos va a ayudar. Esperemos la misericordia de Dios. Pero ¿cómo la esperamos? De tres formas muy precisas. ¿Sabe usted que a veces esperamos las cosas de forma inadecuada? ¿Ha visto usted personas que esperan la visita de alguien, pero como tarda o nunca llega, se duerme, y cuando la persona ya está presente, ellos ni cuenta se han dado porque se quedaron descansando? ¿Cómo vamos a esperar esa misericordia este año? De tres maneras. La primera, solicitud, quiere decir hay que estar dispuesto. Busquemos y propongámonos en nuestro corazón que este año vamos a ver la misericordia de Dios. Entonces hay que acercarnos a Dios, hay que adorarlo, hay que obedecerle, hay que servirle, hay que estar dispuestos a que Dios nos muestre una vez más su misericordia. Lo segundo, hay que tener expectativa. ¿Y eso qué significa? Esperemos cosas buenas de Dios. No esperemos tragedia y muerte. No sintamos el miedo de que algo malo nos va a pasar. Esperemos con expectativa que Dios nos va a proteger y nos va a fortalecer. Que si las cosas no están bien, Dios las va a arreglar. Pero lo tercero, mire, resistamos. Porque tal vez habrá problemas. Resistamos. Porque a veces usted tendrá batallas demasiado difíciles. Resistamos. Porque si hacemos esas tres cosas, este año y el año que viene y el año que le sigue al otro, tendremos la dicha de ver la misericordia de Dios en nuestras vidas
sabremos que como el bebé en el vientre de la mamá, estaremos seguros, protegidos y tranquilos, porque Dios nos guarda. Misericordia de Dios. Y como bono, ¿sabe? Usted va a ir tomando las mejores decisiones, porque va a saber que la misericordia de Dios siempre está activa en su vida y en su hogar. ¿Qué le parece si oramos?